주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 나 같은 죄인 살리신 주님을 찬양합니다. Señor, te alabamos por salvarnos a nosotros que somos tan pecadores. 산미겔의 중요한 시간표를 허락하신 주님을 찬양합니다. Señor, te alabamos por permitir este tiempo tan importante de San Miguel Creyente. 오늘도 이 시간을 통해서 하나님께서 당대 세계봉화의 완성을 어떻게 시작하고 계시는지 확인할 수 있는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Permítenos que sea un momento en donde podamos confirmar verdaderamente cómo tú quieres cumplir la evangelización mundial aquí en San Miguel de Allende. 특별히 우리 도마 목사님과 사모님에게 성령 충만함과 창세전부터 영세전부터 준비하신 그리스도의 계시가 임하도록 축복하여 주옵소서. Señor, permite la llenura del Espíritu Santo y la revelación que ha sido preparada desde los tiempos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, al pastor Tomás y a la pastora Cristina. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Entonces, Nada más tengo una pregunta. sí, ¿Cómo se dice Cristina en coreano? Cristina. ¿Cristina? Sí, ¿Y Tomás también? Sí. Entonces, vamos a empezar a compartir este pequeño informe y la verdad es que lo vamos a hacer bastante rápido por cuestiones de tiempo. Generalmente nos tardamos un poco más de una hora en dar todo el informe, pero lo vamos a hacer resumidamente tocando los puntos más importantes nada más. Entonces la evangelización mundial está ocurriendo hoy en este momento y Dios lo está causando y no lo estamos informando para que nosotros presumamos del ministerio o algo así, sino para que verdaderamente puedan ver que hay evidencia y que Dios está haciendo esto en este momento, de que cuando se comparte el mensaje que Jesús es el Cristo, que verdaderamente se había perdido hace tanto tiempo, y cuando las personas dignas de Dios se encuentran con este mensaje y ellos lo agarran, ellos se empiezan a mover por todos los lugares en donde ellos están para compartir este evangelio, y está ocurriendo la evangelización mundial así como ocurría en el libro de Hechos. Entonces lo que queremos dar a resaltar con esto es que Dios verdaderamente hace la obra cuando nosotros restauramos el núcleo de su palabra. ¿Y cuál es el núcleo de su palabra? Que Jesús es el Cristo, que Él es el verdadero Rey, profeta y sacerdote, que expió todos los pecados de la humanidad, que destruyó a Satanás y que verdaderamente permitió que nos pudiésemos encontrar con Dios, al hombre que estaba separado de Dios y que por esto tenía todos los problemas. Entonces cuando uno entiende esto, no hay más opción que compartir esto, y Dios abre las puertas para que se pueda salvar la región, sin importar qué tan problemática sea la región, o sin importar qué tan difícil sea la región. Cuando verdaderamente tenemos la respuesta que Dios desea y nos damos cuenta de que todas las personas lo necesitan, entonces no hay más opción que compartirlo, y esto es lo que nosotros vamos a compartir. Como mencionaba el pastor Chan, el equipo se preparó durante 20 años en qué es el evangelio de la Biblia, cómo compartir el evangelio de la Biblia, lo cual es el evangelismo de la Biblia, y cuál es la visión que Dios desea para este tiempo, qué es la evangelización mundial en nuestros días. Por 20 y algo años el equipo de Corea se preparó y se oró para entrar primero a Estados Unidos, a cada uno de los 50 estados, a buscar quién es la persona preparada y digna que Dios tiene en cada estado para poder hacer la evangelización mundial. Se ayunó durante 3 días para verdaderamente recibir la guía de Dios a donde Él quería que nosotros fuéramos. Y 4 pastores oraron, y después de esta oración se descubrió que en una lista de 10 estados que ellos habían apuntado mientras oraban, el estado en común que estaba era Florida, y en Florida se decidió entrar a Miami primero. Miami es un lugar que se le llama cementerio de los pastores. Es un lugar así de difícil para hacer el evangelismo, y nosotros no conocíamos a nadie en Miami. Sin embargo, el equipo fue con un objetivo: ¿quién es el discípulo que va a salvar a Miami? Porque cuando nosotros nos encontramos con este discípulo, verdaderamente esta persona es la que salva a Miami, y nosotros lo vemos en la Biblia. ¿En dónde? Vemos en Hechos 16 que cuando Pablo, que tenía este contenido, se encuentra con Lidia y le comparte esto a Lidia. Lidia es la que levanta la iglesia de Filipo. Ella salvó a Filipo, y no solo salvó a Filipo, su región, sino ella también jugó un papel muy crítico para salvar a toda Roma. Es lo mismo con Jasón en Tesalónica, es lo mismo con Priscila de Aquila. Esto nos quiere decir que Dios tiene preparada a gente que va a recibir este evangelio y que va a salvar a su país y más allá de su país. Entonces en Miami, ¿quién es esta persona? Esto es lo que nosotros oramos para entrar, y después de muchos intentos y después de compartirla a muchos recibían gracia y muchos eran tocados y todo, pero no era la persona para salvar a Miami. Y en todo esto se descubrió que hay 1 millón de cubanos en Miami, y por eso se entró a una organización de misiones que se llama EcoCuba. Y aquí en EcoCuba se compartió con este doctor, que es el doctor
Teo de qué es verdaderamente este evangelio de la Biblia y qué es el evangelismo de la Biblia. Y él fue impactado, sí, pero la secretaria es la que se puso a llorar y ella llamó a su pastor y entonces nos conectó con este pastor. Este pastor es el pastor Edwin Cardona. Él es un guatemalteco que está haciendo este ministerio en Miami y que en este lugar que se llama Cementerio de Pastores está en la junta directiva que comprende a 12 pastores que tienen a 500 pastores, iglesias bajo digamos su ayuda. Entonces él escuchó este mensaje y entonces cuando escuchó este mensaje dijo: por favor, permítanme confirmar este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dijeron es de la Biblia y yo reconozco que es de la Biblia, pero yo como líder de todas estas iglesias debo confirmar si esto verdaderamente es lo correcto, ¿no? O si hay alguna discrepancia bíblica. Entonces yo voy a confirmar todo el material que ustedes tienen y los llamo. Como en 2 meses nos llamó y dijo: esto es, yo he visto esto y verdaderamente yo sé que esto es de la Biblia y verdaderamente me gustaría que nos ayudasen a poder salvar a toda Miami. Le fue revelado este evangelio que Jesús es el Cristo. Y entonces con él estuvimos en algunas oportunidades compartiendo con su iglesia, en una iglesia que no podía evangelizar, pero que entendiendo este mensaje que Jesús es el Cristo, obtuvieron vida y esta vida no se podía quedar dentro de ellos y empezaron a compartir. Y entonces compartimos con algunos grupos que él tenía y entramos a León, México, porque el pastor Cardona es el que nos conectó con el pastor Roberto Cetina. Entonces León, ustedes conocen que es una región que también está, no sé en comparación a San Miguel de Allende, pero también está en varios problemas de tipo católico, digamos. Entonces fuimos con su iglesia y compartimos con su iglesia y la iglesia del pastor Roberto, y él no nos dejará mentir, verdaderamente empezó a levantarse en cuanto a este evangelio de la Biblia, entendiendo que Jesús es el Cristo y compartiéndolo. Entonces él les contará más adelante cuando tengamos tiempo. Y entramos a Irapuato, lo cual también el pastor les contará. Y después de esto, después de dar ese informe, nosotros fuimos a Guatemala. ¿Por qué? Porque el pastor Edwin Cardona nos decía, después de escuchar todo lo que había ocurrido en León y en Irapuato, nos decía: verdaderamente yo conozco a alguien que puede ser el discípulo que puede salvar al mundo más que yo. Él es más discípulo que yo, por favor vayan a encontrarse con él. Nos encontramos con el pastor Mario Lenín Ayala, que es un pastor que, vamos a ver, esta es la iglesia que él tiene. O sea, es una iglesia bastante grande, no tiene ninguna carencia económicamente hablando, no tiene ninguna carencia académicamente hablando, ni ministerialmente hablando. Se puede decir que él ha tenido éxito, pero él se ponía a orar porque él se daba cuenta: nosotros estamos haciendo grupos de familia, estamos haciendo comunidades de fe y todo esto, pero la gente se está entreteniendo, no estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, desde que él se dio cuenta de eso, dijo: paremos todo, no vamos a hacer nada. Y durante 1 año entero él se puso a orar: ¿cuál es el plan de Dios para Guatemala? ¿Cuál es el plan de Dios para esta iglesia? ¿Qué verdaderamente quiere Dios? Con este único interés. Y el diciembre de ese año que él estaba orando, pudimos contactarnos con él y nosotros entramos a su iglesia en febrero. Compartimos con su iglesia qué es el evangelio de la Biblia, qué significa que Jesús es el Cristo, por qué esto es el núcleo de la Biblia y cómo entonces tenemos que evangelizar y cuál es la meta para evangelizar. Entonces el pastor Mario Lenín se puso a escuchar esto muy atentamente. Él es un hombre de mucha educación, de una persona muy capaz, y entonces él se puso a escudriñar todas estas escrituras, y no solo él había venido orando por esto, y como él recibió esto como respuesta de Dios, entonces se puso a leer cada cosa. Y después de que nosotros fuimos, nosotros le compartíamos más a fondo aquí personalmente, pero después de que nosotros fuimos, él se puso a escudriñar cada uno de los mensajes que dábamos y se puso a leer la Biblia otra vez. ¿Será que este es el verdadero mensaje de Hechos? Los miembros de la iglesia primitiva predicaban esto, y si lo predicaban, ¿por qué lo predicaban? ¿Por qué la Biblia tiene este núcleo? Entonces se puso a investigar todo eso. Y la segunda vez que entramos a Guatemala, él nos contaba: yo investigué esto, yo leí la Biblia, yo leí sus materiales y me doy cuenta, hemos perdido este mensaje. Verdaderamente hemos perdido el núcleo que Jesús es el Cristo y la iglesia no lo está predicando hoy. Y por eso yo verdaderamente quiero dar mi vida para que toda Latinoamérica pueda ser salva a través de esto. Y pues compartimos con muchas de las iglesias a donde él nos abrió las puertas en Guatemala, y entramos a Nicaragua a donde él nos abrió la puerta. Entonces, si vamos recapitulando un poco, nosotros entramos en Miami, se encontró el pastor Cardona, él nos abrió la puerta a México y a Guatemala, y ahora en Guatemala, al encontrarse un discípulo firme que ha recibido el evangelio que Jesús es de Cristo, él no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, y abre las puertas para Nicaragua y El Salvador también. En Nicaragua nosotros recorrimos varias iglesias, pero no encontrábamos a una persona que verdaderamente fuera a salvar a Nicaragua. El pastor Mario Lenín nos acompañó en esta oportunidad
Y toda la semana estuvimos en Nicaragua, pero el último día, en el último tiempo, justo antes de irnos, nos encontramos con este abogado que se llama Aníbal. Él es un abogado y enseña teología. Él enseña teología a los pastores. Así de capaz es él para esto. Él ha levantado 20 y algo iglesias en toda su vida, y él es una persona muy docta, muy educada. Con el hecho de decirles que es abogado, es la verdad mucho, ¿verdad? Pero él escuchaba 30 minutos este mensaje y decía: yo sentí siempre, mientras levantaba iglesias, mientras predicaba y mientras yo hacía la obra del Señor, que faltaba algo. Había algo que no era. Y yo sé ahora que esto es. Por favor, vengan a Nicaragua de nuevo. Entonces entramos la segunda vez a Nicaragua, en donde él ya había reunido a un grupo de pastores que también recibió esta respuesta. Algunos de ellos venían orando para cómo salvar a Nicaragua, y este evangelio les fue revelado. Entonces el pastor Cardona de Miami vino a compartir con los nicaragüenses también esta oportunidad, y pasaron muchas otras cosas, pero el núcleo es que con una persona verdaderamente esto se empezó a expandir, no solamente a su iglesia, sino también a otros pastores y a otras personas que también eran halladas como discípulos para salvar a Nicaragua. Y en su iglesia también empezó a ocurrir el movimiento de evangelismo, como lo ven aquí, y en 5 minutos, en 3 minutos ellos compartían el evangelio y la gente aceptaba. Entonces cosas así pasaban. Y en El Salvador, ¿qué es lo que ocurrió? También nosotros entramos para buscar al discípulo, y estuvimos en varios medios de comunicación, en entrevistas, en iglesias, en una alcaldía. El pastor Lenín nos acompañó en radios y varias otras cosas, pero no encontrábamos al discípulo que fuera a salvar a El Salvador. Les gustaba la palabra a las personas, y qué bueno, qué bonito, pero no decían: esta es la revelación de nuestra vida, Jesús es el Cristo que verdaderamente puede salvar a El Salvador. No les caía esta revelación. Entonces entramos una vez a El Salvador para buscar quién es otra vez el discípulo digno que va a salvar a El Salvador. Y estuvimos en varias otras partes. El pastor Cardona estuvo con nosotros en universidades, en otras iglesias de otras regiones, con una alcaldesa muy famosa y todo esto. Y encontramos algunas personas que verdaderamente ellos decían: nosotros queremos salvar a El Salvador con Cristo. Y entonces les compartimos más a fondo de esta verdad, y ellos empezaron a mover para esto. Entonces, la República Dominicana, por cuestiones de tiempo, no la vamos a ver. Y en Cuba nosotros entramos a través de una persona que nos decía: Cuba ahora tiene una iglesia que está creciendo. La iglesia de Cuba se está avivando, se está aumentando el número, pero esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque esta iglesia está creciendo con un evangelio que no es, está creciendo verdaderamente sin la palabra de Dios. Vayan y por favor compartan esta palabra. Entramos a Cuba, y estas son las iglesias de Cuba. Son situaciones muy difíciles las que pasan ellos, pero ellos tienen un corazón muy ardiente para compartir, y van al campo a compartir. Caminan 10 kilómetros, 20 kilómetros para compartir el evangelio, y al final de cuentas lo que pueden dar es su testimonio nada más. No podían compartir el evangelio según la Biblia, el evangelio de la Biblia. Entonces compartimos con ellos ¿qué es este evangelio de la Biblia? ¿Qué significa que Jesús es de Cristo? ¿Por qué nosotros debemos de predicar que Jesús es de Cristo? Y verdaderamente, en todo este tiempo que estuvimos en Cuba, ocurrieron cosas muy buenas y todo, ocurrió evangelismo, pero ¿quién es la persona que verdaderamente Dios ha preparado para salvar a Cuba? Al hacer esto, nosotros nos encontramos con este hombre que se llama Héctor Barea. Él es alguien que se estaba preparando para ir al seminario teológico, pero él, al escuchar este evangelio, dijo: esto es lo que yo buscaba, con esto se puede salvar a Cuba. Y entonces él empezó a correr y correr y correr para poder compartir este evangelio más que nadie, y lo ayudamos un poco más exactamente, compartiéndole qué es el evangelio de la Biblia a más profundidad, y cómo nosotros podemos hacer el evangelismo que nos dice la Biblia, y cómo nosotros podemos tener la visión para alcanzar a toda Cuba y salvar a toda Cuba. Él nos envió algunas fotografías de lo que él está haciendo. Entonces él comparte con personas así, la gente entrega a sus ídolos, y ahora tiene un equipo de evangelismo que cuando se les comparte el verdadero evangelio, que Jesús es de Cristo, ellos dejan todo para poder hacer esto. Por ejemplo, un abogado que era muy prominente en su región, después de escuchar el evangelio que Jesús es de Cristo, el evangelio de la Biblia, y tener la revelación de Dios, él abandonó su trabajo de abogado. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, es más urgente salvar a Cuba. Entonces, lo mismo con un doctor, y Héctor nos cuenta que ahora tiene un equipo que él puede llamar a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día, y si es por el evangelismo, ellos se mueven. Y ellos ahora se están moviendo en toda la parte oriental de Cuba, principalmente en una región llamada Bayamo, pero en todas estas partes de Cuba, buscando a las personas que verdaderamente van a salvar a Cuba, y se está conformando este equipo que está recorriendo Cuba en este momento, con una persona que entendió que Jesús es de Cristo.
Otra de las personas que nos encontramos en Cuba fue el pastor Arnold. Se les comentaba también en el mensaje, ¿verdad? Él es un pastor que ha tenido mucha teología, que ha aprendido mucho, que verdaderamente se encargaba de la mitad de Cuba en su denominación en cuanto al evangelismo. Él ha levantado iglesias, él ha evangelizado en el campo, él enseña teología, pero cuando él escucha el mensaje que Jesús es el Cristo por primera vez, nos viene y nos confiesa: yo me siento como estos soldados que han crucificado a Jesús, porque yo había compartido toda mi vida que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, pero nunca pude hablar que Jesús es el Cristo. Me siento como anatema. Entonces, después de tener esta revelación que Jesús es el Cristo, él empezó a moverse muy fuertemente por toda Cuba, y vamos a hablar de esto un poco después. Y también en La Habana encontramos a gente que verdaderamente era firme en esto, y eso fue solo el 2014. En el 2015 entramos a Costa Rica, que no lo vamos a tocar por cuestiones de tiempo. En Colombia, Colombia se abrió gracias a los pastores en El Salvador. O sea que Guatemala nos abrió El Salvador y El Salvador nos abrió Colombia, ¿verdad? Entonces, en Colombia nosotros estábamos en un lugar en donde nos encontramos con un pastor que se llama Enrique Bermúdez, es él. Entonces, durante mucho tiempo, ¿esta persona quién es? Es una persona que se le llama apóstol en Colombia. Él es alguien que desde los 18 años estaba al frente de una iglesia muy grande en Colombia. Él ha levantado seminarios teológicos, él ha levantado iglesias en 5 países diferentes, y él ha estado al frente de un seminario teológico. Es un hombre muy estudiado, un hombre muy capaz, autor de varios libros, y él en esta oportunidad estábamos aquí en una estación de radio local, y la intención de ellos era que nosotros anunciáramos la conferencia que nosotros teníamos para que la gente viniera. Pero en este momento nosotros compartimos el evangelio, 30 minutos nada más, y en este tiempo breve él captó este evangelio, y nosotros, cuando estábamos descansando, él salió y nos dijo: si este evangelio no salva al mundo, nada puede salvar al mundo. Y desde este punto se levantó firmemente y compartía en su iglesia y decía: yo no había compartido esto, y ahora que he visto que Jesús es el Cristo, ahora que verdaderamente entiendo por qué Jesús es el Cristo y que este es el núcleo de la Biblia, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Entonces compartimos con su iglesia, y él nos acompañó al siguiente país, que es Panamá, el cual no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, pero algo importante es que nosotros hablamos con alrededor de 350 personas, pastores en su mayoría, y nadie entendió este evangelio. O sea que no es una cantidad de personas lo que cuenta es que verdaderamente Dios haya preparado a la persona para recibir este evangelio. Nos acompañó el pastor Bermúdez y los pastores del Salvador también, y entonces pues pudimos compartir en Panamá, pero no había alguien que fuera a salvar a Panamá. Pasamos a El Salvador otra vez, en donde los pastores que tenían esta revelación firme se reunieron y empezaron a hablar de cómo Dios había obrado en cada uno de sus campos para verdaderamente salvar a este campo ahora con el verdadero evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces podemos ver a los pastores de Guatemala, de Nicaragua, y está el pastor Bermúdez con nosotros y un pastor de Panamá que nos acompañó, y digamos en esta oportunidad también compartimos fuertemente para buscar quién puede conformar el equipo que va a salvar a El Salvador. Entonces aquí vinieron algunos hermanos de Guatemala que ya estaban recibiendo esta respuesta de evangelismo en sus propios campos, y ahora se trasladaron a El Salvador para también poder compartir esta palabra, el núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo, en su propio campo, en el campo de El Salvador. Entonces se compartió con muchas otras oportunidades, y se encontró a una persona al final, la pastora Mabel. Ella es alguien que tenía siempre este anhelo, y ella es alguien que siempre se había movido evangelizando y compartiendo el evangelio, pero cuando entendió que Jesús es el Cristo, verdaderamente ella expresaba que ahora entiendo qué es esta verdad, cómo Él es el Rey, cómo Él es el profeta, cómo Él es el sacerdote, y todo esto tiene sentido, nos decía. Entonces ella se levantó muy fuertemente, y aún ahora se está moviendo por todo El Salvador, encontrando a los discípulos que están ya salvando a El Salvador. Entonces esto ocurrió. Y en Miami, el pastor Cardona él nos contaba que Miami es un campo muy duro para reunir a pastores, pero que él había venido trabajando, él había venido orando y estaba compartiendo, y había un grupo de pastores que él consideraba: es el tiempo de que nosotros les compartamos esto. Entonces compartimos con algunos de los pastores, y nos encontramos con el pastor Aner. Él es un obispo de los Hermanos en Cristo, y él no tiene una iglesia, él tiene 100 iglesias bajo él. Entonces
él dijo, yo he estudiado mucho, yo he aprendido mucho, pero verdaderamente nunca me había fijado en que Jesús es el Cristo y de que este es el mensaje del evangelismo. Entonces nos conectamos con otros pastores a través de él también, y la iglesia del pastor Cardona, que ya estaba haciendo este movimiento del evangelismo, y les compartimos más fuertemente. Entonces y todo esto ocurrió, nos juntamos otra vez con el pastor Anera a explicarle más detalladamente, y muchos otros pastores del Miami también obtuvieron esta revelación. Verdaderamente lo que yo tengo que predicar y lo que la Biblia me dice que predique, y lo único que puede salvar a las personas y al mundo es la verdad que Jesús es el Cristo. Ellos se dan cuenta de esta verdad, y nos pasamos a México otra vez, en donde el pastor Roberto decía que verdaderamente en este punto había entendido esta verdad, y la pastora Mabel de El Salvador ahora vino a México para poder compartir toda la gracia que ella había recibido y verdaderamente todo lo que se estaba haciendo en El Salvador. Y en este punto muchos de la iglesia, que les recuerdo ya estaban evangelizando, verdaderamente fueron quebrantados, muchos de ellos, y agarraron este pacto de una forma más firme. Y nos encontramos con otros de los pastores que en este momento también nos acompañan ahora desde León, y que ahora están haciendo la evangelización en toda Guanajuato, y también, como se han dado cuenta, en San Miguel de Allende y Querétaro y en todos estos lugares. Entonces esto ocurrió en Cuba, regresando al pastor Arnold, que se acuerdan que él había dicho que él se sentía como el soldado que había crucificado a Jesús. Cuando entendió que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que hizo? Él era un hombre muy conectado con todas las personas, porque él era pues alguien de gran posición en su denominación. Entonces a todas las personas que él les conocía les enviaba un video, o se sentaba con ellos y les compartía: mira, nosotros, a pesar de ser líderes de iglesia, mira lo que hemos hecho, mira, tenemos que salvar a Cuba. ¿Y cómo salvamos a Cuba? Tenemos que compartir el mensaje de la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia? Que Jesús es el Cristo, debes de entender esto. Y entonces con algunos se sentaba 3 días y les explicaba, con algunos hacía seminarios grandes y les explicaba, o se sentaba con los estudiantes de seminario con quien él había compartido y les había compartido, y les decía: perdón, yo no les dije este mensaje, y yo no les dije este mensaje correcto, y ahora me arrepiento, pero se los digo, Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que había ocurrido? En Cuba, como es una nación comunista, ¿qué es lo que el gobierno impide? El gobierno impide que verdaderamente las personas se unan. ¿Por qué? Porque si las personas se unen, entonces van a hacer un golpe de Estado, y el gobierno no quiere eso. Entonces el gobierno lo que hace es que las personas se dividan, y no es diferente con la iglesia. Las iglesias nunca habían tenido una conferencia juntos de más de 10 denominaciones. Siempre siempre que entramos a Cuba nos hablaban de cómo era dividida la iglesia, pero en el momento en el que entramos, el pastor Arnold había compartido con líderes y pastores y presidentes de 21 denominaciones diferentes, y todos ellos se juntaron para una conferencia. Entonces ellos ya estaban verdaderamente, eran personas que el pastor Arnold ya había visto que eran dignos para salvar a Cuba. Se reunieron y les compartimos el mensaje que Jesús es el Cristo, y cómo verdaderamente entonces podemos empezar a movernos para salvar a Cuba. Entonces, en esta última reunión que tuvimos, ¿qué es lo que se hizo? Ahora se decidió que en este febrero próximo, nosotros vamos a entrar a Cuba y vamos a estar en cada una de las provincias haciendo una conferencia. ¿Pero con qué propósito? A buscar al digno, al elegido de Dios, a las personas que verdaderamente van a salvar a cada provincia de Cuba, y verdaderamente compartirles esto, y que empiece un movimiento de evangelismo a nivel nacional. Esto es la respuesta que Dios ha dado en como unos 3 años, cuando compartimos el evangelio que Jesús es el Cristo, y cuando hay una persona, porque la verdad es que empezó desde el pastor Arnold, que verdaderamente esta persona, él entendió que Jesús es el Cristo, y esto le fue revelado, y entonces este fuego que ardía dentro de él lo guió a verdaderamente hacer un movimiento que verdaderamente está salvando a Cuba en este momento. Fuimos a Nicaragua, y también los pastores se estaban moviendo, y se encontraba un equipo muy firme de pastores también que se están moviendo en esto. En Colombia ocurrieron muchas cosas, pero más que nada este pastor de Venezuela, el pastor de Colombia, había ido a Venezuela y había compartido con este pastor, y este pastor de Venezuela, que hizo, regresó a Colombia para cuando nosotros estábamos en Colombia, y después de escuchar este mensaje de forma más clara dijo: esto es lo que salva a Venezuela, yo quiero salvar a Venezuela con esto. Entonces, ¿cómo va la cadena? Entonces entramos en Miami, y Miami abrió México y Guatemala, entonces nos abrió Nicaragua, y también El Salvador nos abrió Colombia, y ahora Colombia abrió Venezuela. Entonces el discípulo que verdaderamente busca al discípulo, y el discípulo, ¿pero por qué hacen esto? Porque verdaderamente han entendido que el mensaje que Jesús es el Cristo puede salvar a todas las personas. Entonces esto es lo que sucedió.
Y en El Salvador también nos movimos con la pastora Mabel, los pastores de Cuba, que ustedes saben que es difícil salir de Cuba, pero ellos salieron de Cuba para poder predicar en El Salvador de todo lo que Dios estaba haciendo en Cuba. Y entonces empezaron a buscar al equipo de México, también estuvo con nosotros también, y también se empezaron a buscar discípulos en todas estas regiones, y que no solo eran pastores simplemente, sino eran miembros de la iglesia que también habían aceptado que Jesús era el Cristo, y ellos ya teniendo esta revelación abrían campo, aunque no fueran pastores. Entonces ellos también iban a compartir este evangelio de esta manera. En Guatemala nos reunimos personas de varios países, discípulos que habían creído que Jesús era el Cristo, como el equipo de México y de Nicaragua. Entonces el pastor Lenín nos compartía ahora qué es lo que ocurre en Guatemala. El pastor de Colombia, el pastor Bermúdez, nos compartía qué es lo que ocurre en Colombia. Este pastor fue un pastor de Belice, Guatemala. En ese recorrido que nosotros estábamos haciendo, ellos ya se habían movido a Belice y ya habían compartido esto en Belice, y una persona que estaba verdaderamente impactada por esto llegó por aquí a Guatemala, y entonces se está dando que las personas empiezan a encontrar a las personas compartiendo este evangelio de la Biblia. En Nicaragua también nos compartían, en Miami y en Cuba a través de internet, y se compartió también en Guatemala. En León, México, una de las cosas que sucedió fue que algunos de los discípulos que habían sido encontrados las veces pasadas ahora se afirmaron más fuertemente y nos abrieron la iglesia para encontrarnos con diferentes personas, y ahí nos encontramos con ustedes, si se acuerdan. Entonces también el pastor Felipe Castillo, ustedes lo conocen, ¿verdad? Él es un pastor muy prominente en esta región, y en 1 hora y media que nosotros le compartimos qué es el evangelismo de la Biblia, qué es el evangelio de la Biblia y cuál es el objetivo de la existencia de la iglesia, él, llorando, decía, verdaderamente no lo había visto y no había descubierto esta verdad. Y entonces él también nos empezó a abrir muchas puertas, incluyéndonos ahora en Querétaro. Entonces, y también los miembros de la iglesia del pastor Roberto, que ya, esto es un grupo de personas que está juntando. Uno de los miembros es él, de la iglesia del pastor Roberto. Entonces él está evangelizando en este campo, y se añaden personas día a día que escuchan la palabra. ¿Pero por qué? Porque él ha tenido esta revelación que Jesús es el Cristo, y que esto es lo único que puede resolver los problemas. Entonces Dios empieza a poner a las personas. De la misma forma, habían otros pastores que tuvieran esta revelación, y pues por cuestiones de tiempo lo dijimos muy rápido, ¿verdad? Pero vamos a ver un par de videos nada más para enseñarles qué es lo que estos discípulos confesaban. Solo vamos a ver 3 videos. El pastor Aner, que era de Miami, el obispo de Miami, que si les contamos un poco más de él tiene 100 iglesias bajo él, y él no solo en Miami, o sea, esos solo son 100 en Miami, y de otros países también él tiene iglesias, muchas iglesias bajo él. En Guatemala nos contaba que tenía 11 pastores bajo él, y él había ido a Argentina y otros países, y es un hombre muy destacante. Su padre había sido el fundador de la denominación nazarena en Cuba, y había crecido siempre con el evangelio, pero él nos confesaba esto. Realmente decir Jesús es el Cristo. 정말 예수가 그리스도라는 것이 핵심인데도 그렇게 많이 하고 있습니다. Y eso es algo que yo toca mi vida 정말 제 인생에 충격을 주는 것이고요. y me enseña verdaderamente el verdadero evangelio. 그리고 정말 이 진리된 복음을 저한테 계시합니다. Y es tan interesante porque conozco la Biblia 그리고 정말 힘들습니다. 저는 이 성경책을 잘 알고 있습니다. y estudié en seminarios teológicos. 저는 이제 많은 신학교에도 이제 공부를 했습니다. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo que Jesús es el Cristo? 예수가 그리스도라는 건 수천 번 들었습니다. Pero no lo he visto con tanta claridad, pudiera decir, o con tanta pasión para testificarle a otro, ¿verdad? 그러나 정말로 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 없었습니다. Y yo en lo personal debo evangelizar diciendo que Jesús es el Cristo. 정말로 개인적으로도 예수가 그리스도라는 메시지를 전하면서 전도를 해야 되겠고요. Entonces esto es lo que él nos compartía, que había leído muchas veces la Biblia. Él es alguien que estudió en seminarios, un hombre muy capaz, pero que no lo había visto de esta manera, con que Jesús es el Cristo, aunque lo había escuchado muchas veces, y esto es conocimiento y uno lo tiene, pero que esta es la verdad de la Biblia. Esta es la respuesta que puede salvar a las personas, este es el mensaje con el que podemos evangelizar. Entonces él no lo había visto de esta forma. Entonces nos vamos a pasar un poquito más adelante para ver un poco lo que nos confesaba el pastor, uno de los pastores. Vamos a ver. Ok, no. Por eso, y ahora realmente 그리고 주님께 회개했습니다.
Entonces, este es el pastor Arnold, que este es el pastor que les contaba que él había sido líder de denominación y que él había evangelizado en el campo. Se habían abierto iglesias por él, pero él nos confesaba lo siguiente. Y que todos nos vamos a... Okay. Me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y le di gracias por creer. Y se revelar a Jesús como el Cristo. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Entonces, esto es lo que ocurrió con él, que él nos decía que así había sido tocado su corazón a pesar de todos sus años, y entonces él este día se ha continuado moviendo por todos los lugares, y aunque él no tiene recursos, digamos, es una persona de Cuba, pero en 4 meses, desde que nosotros nos encontramos hasta que nosotros llegamos por la 4ª vez a Cuba, él en 4 meses, ¿qué es lo que hizo? Compartió el Evangelio con tantas personas que se levantaron 20 iglesias, algunas en casas, algunas con edificios ya formales, y que verdaderamente ellos compartían esta palabra que Jesús es el Cristo, y Dios fue añadiendo cada día a los que habían de ser salvos, y alrededor de 570 personas fueron influenciadas por este mensaje. Pero ¿por qué? No porque él haya tenido una buena estrategia, no porque él haya sido alguien destacante. Él era destacante antes de que nosotros le compartiéramos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Verdaderamente tuvo la revelación de cuál es el mensaje de toda la Biblia. ¿Por qué tengo que predicar el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio realmente? Que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo esto es la respuesta de las personas? Y el pastor Felipe Castillo, ustedes lo conocen, pero él nos confesaba lo siguiente. Me impresionó 그래서 충격이 de 받았어요. que cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, 그래서 베드로가 주는 그리스도시여라고 el 했을 때 Señor le dio todo, 주님께서 모든 것을 주셨습니다. todo. Me impresionó que hay que buscar a los preparados, a los dignos. 준비된 사람, 합당한 사람들을 찾아야 되는 것도 충격이 됐습니다. Lo he leído cientos de veces, 그리고 한 100번 정도는 읽었을 겁니다. pero no lo había visto. 그러나 보지는 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. Hay gente preparada, 준비된 사람이 있습니다. no lo había visto. 보지도 못했었습니다. Es cierto, 정말입니다. hay que buscarlos, 이 사람들을 찾아야 됩니다. hay que buscar a los preparados, 이 준비된 사람들을 찾아야 됩니다. porque ellos están listos para recibirlo. Entonces, esto es lo que él nos confesaba, y les recuerdo, él es un pastor que ustedes ya conocen, un pastor de mucha trayectoria, pero esta revelación que Jesús es el Cristo se ha perdido durante mucho tiempo, y muchas iglesias, a pesar de que dicen que hablan de Jesús y de que presentan a Jesucristo, verdaderamente conocemos el significado que Jesús es el Cristo. Esto es lo que Dios desea que nosotros restauremos, que verdaderamente este es el mensaje que Dios nos ha venido hablando desde el Antiguo y Nuevo Testamento para que podamos salvar el mundo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Que Jesús vino como el Mesías prometido para resolver el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Como hemos visto repetidas veces, no es el dinero, no es la economía, no es la familia, sino verdaderamente es que está separado de Dios. Y al entender que esta separación de Dios solo puede ser resuelta por ya la respuesta que Dios ha dado a Jesús como el Cristo que padeció en la cruz y resucitó para resolver todos los problemas del hombre, y que este Jesús está con nosotros ahora cuando creemos esta verdad, esto solo nos puede guiar a una cosa:
lo tenemos que compartir. Tenemos que compartir esta verdad y tenemos que encontrar las personas que Dios ha preparado para recibir este mensaje. Y cuando estas personas han entendido, estas personas que les hemos presentado eran personas no siempre que tenían recursos, no siempre ellos tenían educación, no siempre ellos eran personas destacantes. Muchos de ellos sí lo eran, pero los que eran tanto los destacantes como los que no lo eran tenían un punto en común. Tenían la revelación de Dios, que Jesús es el Cristo, y ellos empezaron a moverse en todos sus países y alcanzar inclusive a otros países. Y esto es lo que ocurrió en el libro de Hechos y lo que está ocurriendo hoy en día y lo que debe de ocurrir en esta región. ¿Pero cuándo? Cuando hay una persona que entienda que Jesús es el Cristo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. Y bueno, no les hemos mencionado lo que ha pasado en este recorrido que nosotros estamos haciendo. Hemos entrado a Colombia, Brasil, a Miami y ahora aquí a México, y son respuestas como esta. El mundo se está perdiendo por no tener un mensaje, el mensaje que Jesús es de Cristo, lo cual se vuelve vida primero en nosotros, y pueden ver que Dios está operando con este mensaje. Así que esto fue más o menos lo que estamos haciendo en breve resumen, y ahora queremos hablar un poco de lo que es el evangelismo de la Biblia.